La lluvia golpeaba los ventanales del ático, cuando Sebastián Valdivia firmó el último documento del día. A sus 55 años, era dueño de una cadena internacional de restaurantes de lujo, con propiedades en 12 países, y una fortuna que superaba los $500 millones. Pero mientras guardaba los papeles en su maletín de cuero italiano, sintió el vacío familiar que lo acompañaba cada noche. Su enorme penthouse en el piso 42 estaba decorado con arte contemporáneo, que costaba más que casas enteras. Pero no había nadie esperándolo. Su esposa había muerto hace 3 años de un ataque al corazón, y desde entonces Sebastián había vivido rodeado de empleados, socios de negocios y familiares que siempre necesitaban algo de él. Su hijo mayor, Fernando, de 32 años, era vicepresidente de la empresa, pero rara vez lo visitaba a menos que necesitara dinero para sus inversiones, que siempre fracasaban. Su hija Carolina, de 29 años, vivía en París gastando la fortuna familiar en ropa de diseñador y fiestas extravagantes. Y su hermano menor, Rodrigo, trabajaba nominalmente como director de finanzas, pero Sebastián sabía que desviaba fondos para su estilo de vida lujoso. Sebastián se sirvió un whisky de 50 años, y se sentó frente a la ventana que daba a la ciudad iluminada. ¿Cuánta gente ahí abajo luchando por sobrevivir?, pensó, mientras él tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero nadie con quien compartir una simple conversación sincera. Su teléfono sonó, era Fernando. «Papá, necesito hablar contigo sobre una oportunidad de negocio increíble». Ni siquiera un saludo, pensó Sebastián. «¿Cuánto necesitas esta vez?», preguntó con cansancio. «No es así, papá, es una inversión real. Podríamos duplicar el dinero en 6 meses. Sebastián había escuchado esta promesa 10 veces antes. «Envíame los documentos, lo revisaré. Pero papá, necesito una respuesta ahora. La oportunidad no va a esperar». «Entonces espero que tengas tu propio dinero para invertir», dijo Sebastián, y colgó. Inmediatamente el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carolina. «Papá, estoy en un pequeño problema». «¿Qué hiciste ahora?». «Gasté un poco más de lo que tenía en la cuenta. Necesito que me transfieras 100.000 para cubrir unos gastos». $100.000 es un poco más que un pequeño problema, Carolina. «Papá, por favor, es importante, más importante que aprender a vivir dentro de un presupuesto. No empieces con tus sermones. ¿Me ayudas o no?». Sebastián suspiró. Como siempre cedió. «Te transferiré el dinero». «Pero Carolina, esto tiene que parar». «Gracias, papá, te quiero», dijo ella y colgó antes de que él pudiera responder. Sebastián dejó el teléfono y bebió un largo trago de whisky. «Te quiero». ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo eso sin pedirle dinero en la misma conversación? Se levantó y caminó hacia la cocina. Allí encontró a Rosa, su cocinera, limpiando las últimas ollas del día. Rosa tenía 48 años, viuda, con 2 hijos ya adultos que vivían por su cuenta. Llevaba trabajando para Sebastián hace 5 años, desde poco después de la muerte de su esposa. Era una mujer sencilla, de risa fácil y manos trabajadoras, que preparaba comida con un amor que Sebastián no había experimentado desde que su madre vivía. «Señor Valdivia, ¿necesita algo más?». «Ya dejé su cena en el refrigerador. Solo tiene que calentarla», dijo Rosa con una sonrisa cálida. «Gracias, Rosa, siempre tan atenta». «Es mi trabajo», respondió ella simplemente. «¿Se siente bien?». «Lo veo preocupado». Sebastián se sorprendió. En todo el día, con docenas de personas a su alrededor, nadie había notado su estado de ánimo. Nadie excepto la cocinera. «Solo cansado», mintió. Rosa lo miró con esos ojos que parecían ver más de lo que él mostraba. «La soledad cansa más que el trabajo, señor Valdivia. Tal vez debería salir más, ver amigos». «Amigos». Sebastián rió sin humor. «No estoy seguro de tener amigos reales, Rosa. Tengo socios, empleados, familiares que necesitan dinero. Pero amigos». Rosa secó sus manos en el delantal. «Entonces tal vez es tiempo de encontrar quién realmente se preocupa por usted, no por su dinero». Esas palabras resonaron en Sebastián toda la noche, mientras comía la deliciosa cena que Rosa había preparado, mientras se duchaba, mientras intentaba dormir en su enorme cama vacía. Esas palabras daban vueltas en su cabeza. ¿Quién realmente se preocupaba por él? ¿Quién estaría ahí si el dinero desapareciera? ¿Quién lo visitaría si estuviera enfermo y vulnerable? La idea llegó a él en la madrugada, tan clara y completa que se sentó en la cama. Era arriesgada, extrema, pero necesitaba saber la verdad. Fingiría un accidente, fingiría perder la memoria, y entonces vería quién realmente lo cuidaba, quién realmente lo amaba por ser él y no por su dinero. Al día siguiente Sebastián llamó a su médico personal,
el doctor Méndez, un hombre de 60 años que lo había atendido durante 20 años. Necesito tu ayuda con algo poco convencional, le dijo Sebastián en su oficina privada. El doctor Méndez lo escuchó con creciente preocupación mientras Sebastián explicaba su plan. Sebastián, esto es peligroso emocionalmente. Jugar con las percepciones de tu familia de esta manera. Necesito saber la verdad, interrumpió Sebastián. Necesito saber si alguien me ama realmente o si todos solo esperan que muera para dividirse mi fortuna. El doctor suspiró. ¿Y si la verdad es dolorosa? Ya es dolorosa. Al menos así sabré con certeza. Finalmente el doctor Méndez aceptó ayudarlo. Juntos planearon cada detalle. Sebastián tendría un accidente menor en su oficina. Sería llevado al hospital donde el doctor Méndez diagnosticaría amnesia retrógrada. Sebastián no recordaría los últimos 20 años. No recordaría su imperio, su fortuna, ni siquiera que era rico. Solo recordaría su vida hasta los 35 años, cuando aún era un chef luchando por abrir su primer restaurante. Una semana después el plan se puso en marcha. Sebastián estaba en su oficina cuando tropezó y golpeó su cabeza contra el escritorio. El golpe fue real pero controlado, lo suficiente para dejar un moretón convincente. Su secretaria gritó y llamó a emergencias. En el hospital, el doctor Méndez realizó todos los exámenes necesarios y luego llamó a la familia. Fernando llegó primero, con su traje caro y expresión de preocupación que no alcanzaba sus ojos. ¿Cómo está?, preguntó. Estable, dijo el doctor Méndez. Pero hay complicaciones. Parece tener amnesia retrógrada. ¿Qué significa eso?, preguntó Fernando, su mente claramente calculando implicaciones. Significa que no recuerda los últimos 20 años de su vida. Piensa que todavía es un joven chef sin dinero. Fernando parpadeó. No recuerda la empresa, no recuerda que es millonario, no recuerda nada después de los 35 años. Sebastián observaba desde su cama del hospital mientras Fernando procesaba esta información. Vio el momento exacto en que su hijo comenzó a ver oportunidades en lugar de tragedia. Carolina llegó una hora después, directamente del aeropuerto de París. «Papá», gritó dramáticamente corriendo hacia la cama. «¿Estás bien?». Estaba tan preocupada. Sebastián la miró con confusión ensayada. «¿Quién eres tú?». Carolina se congeló. «Soy Carolina, tu hija». Sebastián sacudió la cabeza lentamente. «No tengo hijos. Soy muy joven para tener hijos adultos». Vio las lágrimas formarse en los ojos de Carolina, y por un momento sintió culpa. Pero entonces ella se giró hacia el doctor. «¿Cuándo se recuperará? ¿Cuándo volverá a la normalidad?». «No lo sabemos», dijo el doctor Méndez. «Podría ser días, meses o permanente». «Permanente». Carolina palideció. «Pero él tiene que firmar documentos. Tiene que manejar la empresa». Ahí estaba. No mi pobre padre, sino tiene que manejar la empresa. Rodrigo, el hermano de Sebastián, fue el último en llegar. Entró con una expresión de falsa preocupación, pero Sebastián vio el cálculo detrás de sus ojos. «Hermano, ¿me reconoces?». Sebastián lo miró. «Rodrigo, claro que te reconozco. Pero te ves viejo. ¿Qué te pasó?». «Han pasado 20 años, Sebastián. Tienes 55 años ahora». «Eso es imposible». Sebastián fingió pánico. «Tengo 35. Estoy a punto de abrir mi primer restaurante. Tengo que revisar los planos, hablar con los inversionistas». «Todo eso ya pasó», dijo Rodrigo suavemente. «Eres exitoso ahora. Muy exitoso. Exitoso. Mi restaurante funcionó. Funcionó tan bien que ahora tienes docenas de restaurantes en todo el mundo». Sebastián dejó que esta información se hundiera, fingiendo asombro. «Soy rico, muy rico», confirmó Rodrigo, y Sebastián notó el tono amargo en su voz. Esa noche, mientras Sebastián fingía dormir, escuchó a su familia hablar afuera de su habitación. «Esto es un desastre», decía Fernando. «Si no puede dirigir la empresa, alguien tiene que hacerlo». «Tú eres vicepresidente», dijo Carolina. «Toma el control». «No es tan simple. La junta directiva no me dará control total sin la aprobación de papá. Y si papá no recuerda ni siquiera que existe una empresa, podríamos declararlo incompetente», sugirió Rodrigo. «Obtener poder legal sobre sus asuntos». Hubo un silencio mientras consideraban esto. «Sería lo mejor para él», dijo Carolina finalmente. «Alguien tiene que protegerlo de sí mismo en este estado». Sebastián sintió una puñalada de traición en el pecho. Ni una palabra de preocupación genuina por su bienestar. Solo cálculos sobre cómo manejar su dinero. «¿Y qué hacemos con él mientras tanto?», preguntó Fernando. «No puede quedarse solo en esa mansión enorme. En su estado mental, es peligroso». «Podríamos contratar enfermeras las 24 horas», sugirió Carolina.
y asegurarnos de que alguien esté siempre vigilándolo para que no haga algo estúpido como regalar dinero o firmar documentos que no entiende. Eso va a costar una fortuna, dijo Rodrigo. Menos de lo que costaría si hace algo que arruine la empresa, respondió Fernando. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de la soledad más profundamente que nunca. Esta era su familia, su sangre, y lo único que les importaba era su dinero. 2 días después, Sebastián fue dado de alta del hospital. Lo llevaron a su penthouse, que ahora le parecía completamente ajeno en su actuación. Miraba todo con ojos de asombro, tocando los muebles caros, las obras de arte, como si nunca los hubiera visto. ¿Todo esto es mío?, preguntaba una y otra vez. Sí, papá, respondía Carolina con paciencia forzada. Todo esto es tuyo. Fernando había contratado 2 enfermeras para cuidarlo, mujeres profesionales y frías que tomaban notas de todo lo que Sebastián hacía. También había contratado a un asistente personal que monitoreaba todas sus llamadas y correos. Sebastián se sentía prisionero en su propia casa, pero había una constante en medio del caos. Rosa, la cocinera, seguía viniendo cada día, preparando sus comidas con el mismo cariño de siempre. Al principio, Sebastián fingió no reconocerla. ¿Quién es usted?, preguntó cuando la vio en la cocina. Rosa se giró, y Sebastián vio genuina tristeza en sus ojos. Soy Rosa, señor Valdivia, su cocinera. He trabajado para usted durante 5 años. No lo recuerdo, dijo Sebastián. Lo sé. Rosa sonrió con tristeza. El doctor dice que no recuerda los últimos 20 años. Pero está bien, podemos conocernos de nuevo. A diferencia de su familia, que parecía molesta por tener que explicarle cosas, Rosa era paciente. Le contaba historias sobre los platos que le gustaban, sobre conversaciones que habían tenido, sobre su esposa fallecida. Su esposa, Mariana, era una mujer maravillosa, le dijo Rosa un día mientras preparaba el almuerzo. Cuando vine a trabajar aquí, ella acababa de ser diagnosticada. Fue un tiempo muy difícil. Sebastián, fingiendo confusión, preguntó. Estaba casado. ¿Qué le pasó? Murió hace 3 años. Ataque al corazón. Fue muy repentino. Rosa se secó las manos y se sentó junto a él. Usted estaba destrozado. No comía, no dormía. Fue entonces cuando su familia me pidió que viniera más seguido, que me asegurara de que comiera algo. ¿Mi familia se preocupaba por mí?, preguntó Sebastián, buscando en los recuerdos de Rosa algo que contradijera lo que había visto. Rosa vaciló, a su manera supongo, aunque se detuvo. ¿Aunque qué?, presionó Sebastián. No es mi lugar decirlo, señor. Por favor, no recuerdo nada. Necesito entender. Rosa suspiró. Su hijo Fernando estaba más preocupado por cómo la muerte de su esposa afectaría la empresa. Carolina solo vino al funeral, y luego volvió a Europa. Y su hermano Rodrigo, bueno, él intentó convencerlo de vender algunas propiedades cuando estaba vulnerable. Sebastián sintió la confirmación de sus peores sospechas. ¿Y usted, por qué se quedó? Rosa lo miró con esos ojos bondadosos. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque vi a un hombre bueno sufriendo y sabía que podía ayudar, aunque fuera solo con un plato de comida caliente y alguien con quien hablar. En ese momento Sebastián supo que Rosa era diferente, completamente diferente. Las semanas pasaron y Sebastián observaba todo desde su supuesta confusión. Fernando había tomado control efectivo de la empresa, haciendo cambios que Sebastián nunca habría aprobado. Estaba vendiendo las propiedades menos rentables, despidiendo empleados leales, cortando programas de beneficencia que Sebastián había establecido. Carolina había vuelto a París después de solo 3 días, pero no sin antes asegurarse de que su asignación mensual fuera aumentada para cubrir los gastos extra de preocupación. Rodrigo era más sutil, pero Sebastián lo había visto reuniéndose con abogados, claramente buscando formas de obtener más control sobre las finanzas. Pero Rosa venía cada día, no porque le pagaran extra, aunque Fernando había intentado reducir su salario como medida de austeridad. Venía porque sentía que Sebastián la necesitaba. Buenos días, señor Valdivia, decía cada mañana con una sonrisa genuina. ¿Cómo durmió? Y Sebastián, cansado de fingir con todos los demás, comenzó a relajarse con ella. Conversaban mientras ella cocinaba. Ella le contaba sobre su vida, sobre sus hijos, sobre las dificultades que había enfrentado como viuda. Mi esposo murió hace 10 años, le contó un día. Cáncer, fue rápido al final, lo cual fue una bendición. No tuvo que sufrir mucho. ¿Cómo sobrevivió?, preguntó Sebastián, genuinamente interesado. Trabajé en 3 empleos durante años. Limpiaba casas en la mañana, cocinaba en un restaurante en la tarde, cuidaba niños en la noche, hacía lo que fuera necesario para mantener a mis hijos en la escuela. Eso debe haber sido agotador.
Lo fue, pero el amor te da fuerzas que no sabías que tenías. Cuando amas a alguien, harías cualquier cosa por ellos. Sebastián pensó en su propia familia. ¿Harían ellos cualquier cosa por él? La respuesta era dolorosamente clara. Un día mientras Rosa preparaba la cena, Sebastián fingió un ataque de pánico. «No sé quién soy», gritó, genuinamente angustiado ahora, no por la amnesia fingida sino por la soledad real que sentía. «No reconozco mi vida, no reconozco a mi familia, todo se siente falso». Las enfermeras intentaron calmarlo con medicamentos, pero él las rechazó. Fernando fue llamado pero dijo que estaba en una reunión importante. Carolina ni siquiera respondió el teléfono. Rodrigo dijo que vendría más tarde, pero Rosa dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a Sebastián. Tomó su mano con sus manos callosas de tanto trabajo. «Está bien sentirse perdido», le dijo suavemente. «Está bien tener miedo, pero no está solo. Yo estoy aquí». «¿Por qué?», preguntó Sebastián, con lágrimas reales ahora. «¿Por qué te importa? Apenas me conoces, si es que ni siquiera me conoces según mi memoria». «Lo conozco», dijo Rosa firmemente. «Conozco al hombre que recuerda el cumpleaños de cada empleado. Conozco al hombre que pagó la cirugía del hijo de su chofer. Conozco al hombre que dona millones a orfanatos cada año sin publicitarlo. Ese hombre sigue siendo usted, tenga o no memoria de esas acciones». Sebastián la miró con asombro. En toda su farsa, nadie más había mencionado esas cosas. Nadie más había recordado su generosidad, su bondad. Solo veían su dinero. «Gracias», susurró. «De nada, señor Valdivia. Ahora voy a prepararle su sopa favorita, la misma que su madre le hacía cuando era niño. Usted me dio la receta hace años». Mientras ella cocinaba, Sebastián tomó una decisión. Era tiempo de subir las apuestas de su experimento. Era tiempo de ver hasta dónde llegaría el egoísmo de su familia, y hasta dónde llegaría la bondad de Rosa. Esa noche, durante una cena familiar que Fernando había organizado para discutir el futuro, Sebastián hizo su movimiento. «He estado pensando», dijo, fingiendo la confusión de alguien con amnesia. «Si no recuerdo los últimos 20 años, tal vez debería empezar de nuevo. Empezar desde donde mi memoria termina». Fernando dejó su tenedor. «¿Qué quieres decir con empezar de nuevo?» «Quiero decir que tal vez debería vender todo esto». Sebastián gesticuló alrededor del penthouse. «Esta casa, la empresa, todo, y empezar mi pequeño restaurante como planeaba hace 20 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina fue la primera en hablar. «Papá, no puedes estar hablando en serio». «¿Por qué no? Si no recuerdo construir este imperio, ¿por qué debería mantenerlo? Preferiría hacer algo que sí recuerdo querer hacer. Porque ese dinero es nuestro futuro también», dijo Fernando, revelando finalmente su verdadera preocupación. «¿Tu futuro?». Sebastián lo miró fijamente. «No el mío, mi futuro, según mi memoria, es cocinar en un pequeño restaurante». Rodrigo intervino rápidamente. «Sebastián, no estás pensando claramente. Tu memoria volverá. Y si vendes todo y luego recuperas la memoria y te arrepientes, entonces será mi error de arrepentirme, no el tuyo», respondió Sebastián. La máscara de preocupación de Fernando cayó completamente. «No puedes hacer esto. Hay accionistas, empleados, contratos. No puedes simplemente decidir vender todo porque no recuerdas por qué lo construiste». «¿Por qué no? Es mi empresa». «No, técnicamente». Fernando eligió sus palabras cuidadosamente. «Pero también hay consideraciones legales. En tu estado mental actual, un juez podría determinar que no estás capacitado para tomar decisiones financieras mayores». Ahí estaba, la amenaza. Lo declararían incompetente si intentaba controlar su propio dinero. «Entiendo», dijo Sebastián suavemente. «Básicamente están diciendo que soy su prisionero hasta que recupere una memoria que tal vez nunca vuelva». «No eres prisionero», dijo Carolina. «Estamos protegiéndote». «¿Protegiéndome de qué?». «De vivir mi propia vida. De tomar decisiones estúpidas que podrías lamentar», espetó Fernando. Sebastián se levantó de la mesa. «Quiero que todos se vayan. Ahora». «Papá», comenzó Carolina. «Ahora». Su voz tenía una firmeza que los sorprendió a todos. Después de que se fueron, echando miradas furiosas y preocupadas, Sebastián se quedó solo en el comedor. O casi solo. Rosa había presenciado todo desde la cocina. Salió con una taza de té. «Pensé que podría necesitar esto», dijo, colocándola frente a él. Sebastián la miró. «¿Escuchaste todo?» «Sí». «¿Y qué piensas?» Rosa se sentó, algo que normalmente nunca haría. «Pienso que su familia tiene miedo, y las personas asustadas hacen cosas de las que después se arrepienten». «¿Estás defendiéndolos?» «No, estoy explicándolos. Hay una diferencia». Sebastián bebió el té. Era perfecto, como todo lo que Rosa hacía. «¿Y tú
Tú también tienes miedo de que venda todo y te quedes sin trabajo. Rosa rió suavemente. Señor Valdivia, si usted abre un pequeño restaurante necesitará una cocinera. Siempre habrá trabajo para alguien que sabe cocinar con amor. Esas palabras se quedaron con Sebastián. Mientras su familia peleaba por su dinero, Rosa solo se preocupaba por asegurarse de que tuviera trabajo honesto. Al día siguiente, Fernando regresó con abogados. Papá, hemos preparado algunos documentos. Son solo formalidades, para proteger tus intereses mientras te recuperas. Sebastián revisó los documentos. Eran poderes legales que darían a Fernando control total sobre todas sus finanzas. Si firmo esto, ¿qué poder me queda? Poder de vivir sin preocupaciones, dijo uno de los abogados. Su familia se encargará de todo. ¿Y si me niego? El abogado intercambió una mirada con Fernando. Entonces tendríamos que buscar otras vías legales, por su propio bien. Me están amenazando. Estamos protegiéndote, insistió Fernando. Sebastián miró los documentos. Esta era la prueba definitiva. Si firmaba, perdería todo control. Si no firmaba, su familia lo llevaría a corte. Necesito tiempo para pensar. No tenemos tiempo, dijo Fernando impaciente. Cada día que pasa sin liderazgo claro, la empresa sufre. Entonces sufre, dijo Sebastián. No firmaré nada hasta que esté listo. Fernando se puso rojo. Estás siendo increíblemente egoísta. ¿Sabes cuántas personas dependen de esta empresa? ¿Cuántos empleados podrían perder sus trabajos si tomas decisiones irresponsables? Qué conveniente que te preocupes por los empleados ahora, dijo Sebastián, considerando que has despedido a 50 de ellos el mes pasado para optimizar operaciones. Fernando parpadeó, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Pensé que no recordabas nada de la empresa. Sebastián se dio cuenta de su error. Me lo dijo. Alguien lo mencionó. ¿Quién? No recuerdo. Alguien. Fernando entrecerró los ojos con sospecha. Hay algo raro aquí. Actúas confundido pero conoces detalles específicos. Tal vez mi memoria viene y va, improvisó Sebastián. El doctor dijo que era posible, pero Fernando no parecía convencido. Después de que se fueron, Sebastián supo que había cometido un error. Tenía que ser más cuidadoso. Esa tarde, mientras Rosa preparaba la cena, Sebastián la observaba. Ella trabajaba con una gracia nacida de años de práctica, cada movimiento eficiente pero lleno de cuidado. Rosa, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, señor Valdivia. Si tuvieras 50 millones de dólares, ¿qué harías con ellos? Rosa se detuvo, sorprendida por la pregunta. Pensó por un momento. Ayudaría a mi familia primero. Me aseguraría de que mis hijos tuvieran todo lo que necesitan. Luego ayudaría a mi comunidad. Hay tantas familias que luchan, tantos niños que no tienen suficiente para comer. Construiría comedores comunitarios, tal vez. Lugares donde las personas puedan recibir una comida caliente sin vergüenza. Y para ti, para mí, tal vez una casa pequeña. Nada lujoso, solo un lugar que sea mío, donde pueda tener un jardín y cocinar para las personas que amo. Sebastián. Sonrió. No mencionaste autos caros, joyas, viajes. Rosa rió. ¿Para qué? Esas cosas no te hacen feliz. Hacen ruido tal vez, pero no felicidad. La felicidad viene de tener suficiente, no de tener todo. ¿Y si te dijera que podrías tener todo eso? La casa, los comedores comunitarios, todo. Rosa lo miró con curiosidad. ¿Por qué me pregunta esto? Porque estoy considerando cambiar mi testamento, y necesito saber quién realmente apreciaría lo que tengo. Señor Valdivia. Rosa se sentó, su expresión seria. No debería hacer cambios grandes mientras está en este estado. Su familia tiene razón en eso. Espere hasta que su memoria vuelva. Y si no vuelve, entonces tendrá tiempo de tomar decisiones con mente clara, sin la confusión que siente ahora. Sebastián se dio cuenta de algo asombroso. Rosa, quien se beneficiaría más de su generosidad impulsiva, era la única aconsejándole precaución, mientras su familia, quien ya tenía todo, presionaba por más control. Eres una buena persona, Rosa. Ella sonrió. Solo trato de hacer lo correcto. Esa noche, Sebastián decidió terminar su farsa. Había visto suficiente. Había confirmado sus peores miedos sobre su familia y descubierto algo inesperado y hermoso en Rosa. Era tiempo de revelar la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, todo se complicó. Fernando llegó al penthouse con dos hombres que Sebastián no reconocía. Papá, estos son los doctores Anderson y Cruz. Son psiquiatras especializados en casos de amnesia. Sebastián sintió un escalofrío de alarma. No necesito psiquiatras. Es solo una evaluación,
dijo Fernando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, para ayudar con tu recuperación. Pero Sebastián vio la verdad en los documentos que llevaban. Eran formularios de evaluación de competencia mental. Fernando estaba moviendo piezas para declararlo legalmente incompetente. Los doctores lo entrevistaron durante horas, haciendo preguntas diseñadas para exponer inconsistencias en su historia. Sebastián mantuvo su actuación, pero era agotador. Finalmente, después de que se fueron, Fernando se quedó. Van a recomendar que seas declarado incompetente, dijo sin rodeos. ¿Es lo mejor para todos? ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti?, preguntó Sebastián. Es lo mismo. Alguien tiene que dirigir la empresa. Alguien tiene que proteger tu fortuna. ¿Protegerla de quién? De ti mismo, de decisiones impulsivas, de personas que podrían aprovecharse de tu estado. Personas como Rosa, quieres decir. Fernando resopló, especialmente como ella. Una cocinera que de repente es tu confidente. ¿No te parece sospechoso? Lo único sospechoso aquí es cómo estás tan desesperado por controlar mi dinero. Es nuestro dinero, explotó Fernando. Construimos esta empresa juntos, no, dijo Sebastián firmemente, dejando caer su actuación por un momento. Yo construí esta empresa, con mi visión, mi trabajo, mi riesgo. Tú solo te subiste al tren cuando ya estaba en movimiento. Fernando lo miró con ojos entrecerrados. Estás actuando muy coherente para alguien que supuestamente no recuerda 20 años. Sebastián se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no le importaba. Estaba cansado de fingir. Tal vez mi memoria está volviendo, o tal vez nunca se fue, dijo Fernando lentamente. Tal vez todo esto ha sido un acto. El silencio entre ellos era tenso. Finalmente Fernando habló. Si estás fingiendo es lo más cruel que has hecho. Jugar con las emociones de tu familia de esta manera. ¿Emociones? Sebastián rió amargamente. ¿Qué emociones? La única emoción que han mostrado es preocupación por el dinero. No es cierto. No, entonces dime, Fernando, en estas semanas, ¿cuántas veces me has visitado solo para ver cómo estaba? ¿Cuántas veces no mencionaste la empresa o el dinero? Fernando no pudo responder. Exacto, dijo Sebastián. Ni una vez, ni tú, ni Carolina, ni Rodrigo. La única persona que ha estado aquí día tras día sin pedir nada, sin esperar nada, es Rosa, una mujer que gana en un mes lo que tú gastas en una cena. Fernando se puso de pie, furioso. Si todo esto fue un acto, si nos has estado probando como ratas de laboratorio, nunca te lo perdonaré. Y si todo fue real, contraatacó Sebastián, si realmente hubiera perdido la memoria y quedado vulnerable, ustedes me habrían quitado todo. ¿Cómo puedes perdonar eso? Fernando salió dando un portazo. Sebastián se quedó respirando pesadamente, sabiendo que las cosas estaban llegando a un punto de quiebre. Esa noche, cuando Rosa llegó para preparar la cena, Sebastián le contó todo. Hay algo que necesito decirte, comenzó. No perdí la memoria. Todo fue un acto. Rosa dejó el cuchillo que estaba usando. Se giró lentamente para mirarlo. ¿Qué? Fingí la amnesia. Quería ver quién realmente se preocupaba por mí. Quería descubrir quién me amaba por ser yo, y quién solo amaba mi dinero. El rostro de Rosa pasó por varias emociones: shock, confusión, y finalmente dolor. Me usaste, me mentiste todo este tiempo. No de la manera que piensas, dijo Sebastián rápidamente. Tu bondad, tu cuidado, eso fue lo que descubrí. Eres la única persona que estuvo aquí por las razones correctas. Pero me mentiste. Rosa dio un paso atrás. Me hiciste creer que estabas sufriendo, que estabas confundido y asustado. Pasé semanas preocupándome por ti, cuidándote, y todo fue mentira. La preocupación que vi en ti fue real, insistió Sebastián. Eso es lo que importa. No, Rosa sacudió la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. Lo que importa es que jugaste con mis sentimientos. Igual que acusas a tu familia de solo preocuparse por el dinero, tú solo te preocupabas por probar un punto. Rosa, por favor. No, ella se quitó el delantal. No puedo trabajar para alguien en quien no puedo confiar. Renuncio. Espera. Sebastián se levantó, entrando en pánico. No había anticipado esta reacción. No te vayas, necesito que entiendas. ¿Entender qué? Que los ricos pueden jugar con las emociones de las personas, porque les da la gana. Ya entiendo eso, señor Valdivia. Lo he entendido toda mi vida. Ella caminó hacia la puerta. Rosa, por favor, eres la única persona real en mi vida. Ella se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Si soy tan importante, entonces demuéstralo. Demuéstralo siendo honesto, no jugando juegos elaborados. Y se fue. Sebastián se quedó parado en la cocina vacía,
sintiendo por primera vez el verdadero peso de lo que había hecho. Había querido probar la autenticidad de otros, mientras siendo completamente falso él mismo. La ironía era cruel. Los días siguientes fueron caóticos. Fernando movió forward con el proceso legal para declararlo incompetente. Contrató más psiquiatras, reunió testimonios de empleados sobre comportamiento errático. Carolina voló de vuelta, esta vez apoyando completamente a Fernando. Si esto fue un acto, le dijo a Sebastián en una confrontación tensa, entonces obviamente no estás bien mentalmente. Una persona sana no haría esto a su familia. Una persona sana quiere saber si es amada, respondió Sebastián. Entonces pregunta, gritó Carolina. No montas una farsa elaborada que lastima a todos. Sebastián no tenía respuesta para eso, porque tenía razón. Podría haber simplemente hablado con ellos, pero no confió lo suficiente para hacerlo, y esa falta de confianza revelaba sus propias fallas tanto como las de ellos. Mientras tanto, Rosa no volvió. Sebastián la llamó repetidamente, le envió mensajes, incluso fue a su casa, pero ella se negó a verlo. Dígale al señor Valdivia que respeto su privacidad, y espero que respete la mía, fue el mensaje que recibió a través de su hijo. Sebastián se sentía más solo que nunca. Había tenido razón sobre su familia, pero ¿a qué costo? Había perdido la única relación genuina que tenía. La audiencia de competencia mental fue programada para 2 semanas después. Fernando había construido un caso sólido. El accidente, la amnesia conveniente, las declaraciones sobre vender todo, y ahora cuando Sebastián admitió que había fingido, eso fue usado como evidencia de inestabilidad mental. Una persona estable no engaña a su familia de esta manera, argumentó el abogado de Fernando. Mi cliente está preocupado de que su padre esté teniendo un colapso mental. Sebastián contrató sus propios abogados, pero incluso ellos parecían dudosos. Señor Valdivia, le dijo su abogado principal, entiendo que quería probar a su familia, pero tiene que admitir que sus métodos fueron poco convencionales, pero reveladores. El problema es que lo que revelaron funciona en ambos sentidos. Sí, mostró que su familia está interesada en su dinero, pero también mostró que usted es capaz de un engaño elaborado. Un juez podría ver eso como preocupante. La noche antes de la audiencia, Sebastián se sentó solo en su penthouse. Sin Rosa allí, el lugar se sentía vacío de una manera que nunca había sentido. Se dio cuenta de que no extrañaba solo sus comidas. Extrañaba su presencia, su risa, su manera de ver el mundo con ojos bondadosos. Se dio cuenta, con un shock que lo sacudió hasta los huesos, de que se había enamorado de ella. No del tipo de amor que había tenido con su esposa, que había sido construido sobre años de compañerismo. Esto era diferente. Era admiración, respeto, y una conexión profunda con alguien que veía la bondad sobre todo lo demás, y la había lastimado. Había usado su bondad para probar un punto. Tomó una decisión. Si iba a perder en la audiencia de mañana, si iba a ser declarado incompetente, y perder el control de su vida, al menos corregiría este error. Fue a la casa de Rosa. Era tarde, casi medianoche, pero tocó la puerta hasta que ella abrió. Señor Valdivia, son las 11 de la noche, pero necesito decirte algo, y no puede esperar. Rosa suspiró, pero lo dejó entrar. Su casa era pequeña, pero limpia y acogedora. Fotos de su familia cubrían las paredes. Era un hogar lleno de amor, tan diferente de su penthouse estéril. Di lo que viniste a decir, dijo Rosa, cruzando los brazos. Vine a disculparme, realmente disculparme. Tienes razón, lo que hice fue cruel. Usé tu bondad para mi experimento egoísta. No pensé en cómo te afectaría a ti, solo pensé en lo que yo descubriría. Rosa lo escuchó en silencio. Fui un tonto, continuó Sebastián. Pasé tanto tiempo preocupándome por quién me amaba por mi dinero, que no vi que la única persona que me amaba por ser yo, era a quien estaba lastimando. No te amo, dijo Rosa rápidamente. Eres mi empleador. Era mi empleador. Tienes razón, lo siento. Lo que quise decir es que eras la única que se preocupaba por mí genuinamente, y yo traicioné esa preocupación con mentiras. Hubo un largo silencio. Finalmente Rosa habló. ¿Por qué lo hiciste realmente? No me des la respuesta sobre probar a tu familia. Dime la verdad. Sebastián se sentó en el sofá, sintiéndose cansado hasta los huesos. Porque tengo miedo de estar completamente solo. Mi esposa murió y con ella se fue la última persona que creo que me amó de verdad. Mis hijos solo me ven como una fuente de dinero. Mi hermano solo espera que muera para heredar. Tengo 55 años, y puedo contar en una mano las personas que vendrían a mi funeral por razones correctas. Entonces hiciste algo garantizado para alejar a esa única persona, dijo Rosa, pero su voz se había suavizado. Sí, porque soy un idiota,
porque he pasado tanto tiempo en el mundo de los negocios, donde todo es estrategia y maniobra, que olvidé cómo ser simplemente honesto. Rosa se sentó junto a él. ¿Qué pasa mañana en la audiencia? Probablemente perderé. Mi hijo tiene un buen caso, y honestamente tal vez tenga razón. Tal vez alguien que hace lo que yo hice no debería estar a cargo de una fortuna. Eso es estúpido, dijo Rosa bruscamente. Lo que hiciste fue hiriente y equivocado, pero no estás loco, estás solo y asustado. Eso no te hace incompetente. Díselo al juez. Tal vez lo haré. Sebastián la miró sorprendido. Que, si quieres testificaré. Les diré que pasé semanas contigo. Que sí, fingiste amnesia, pero que durante todo ese tiempo mostraste juicio claro, memoria perfecta de tu pasado real, y capacidad de razonar. Que tu método fue cuestionable, pero tu mente está perfectamente bien. ¿Por qué harías eso por mí, después de lo que hice? Rosa lo miró con esos ojos que veían tanto. Porque a pesar de tus fallas, vi quién eres realmente durante esas semanas. Vi a un hombre que se preocupaba cuando le conté sobre las dificultades de mi hijo para encontrar trabajo. Vi a un hombre que recordaba pequeños detalles sobre las personas. Vi a un hombre solitario buscando conexión de la manera equivocada. Sí, pero buscando algo real. Sebastián sintió lágrimas picando sus ojos. No merezco tu bondad. Probablemente no. Estuvo de acuerdo Rosa. Pero la vas a recibir de todos modos, porque así soy yo. No puedo ver a alguien sufrir sin ayudar, incluso si lo merecen un poco. Se rieron, y la tensión se rompió un poco. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Sebastián. Cuando tu esposo murió, cuando estabas trabajando 3 empleos y apenas sobreviviendo, ¿cómo no te volviste amarga? ¿Cómo mantenías esa bondad? Rosa pensó por un momento. Porque la amargura solo me habría lastimado más. Ya estaba sufriendo con la pérdida y la pobreza. ¿Para qué añadir el veneno del resentimiento? Además, mis hijos me estaban mirando. Querían mostrarles que la vida podía golpearte, pero no tenía que romperte. Eres más fuerte que yo. No, solo elegí una batalla diferente. Tú elegiste pelear por el éxito. Yo elegí pelear por mantener mi alma. Sebastián extendió su mano. Amigos, Rosa la tomó. Amigos, pero señor Valdivia, si alguna vez me mientes de nuevo, no habrá tercera oportunidad. Entendido. Y por favor llámame Sebastián. No puedo, sería irrespetuoso, incluso después de todo esto. Especialmente después de todo esto. Necesito mantener algún tipo de límite profesional o terminaré siendo demasiado blanda contigo. Sebastián sonrió. Era la primera vez que sonreía genuinamente en semanas. La mañana de la audiencia, Sebastián llegó a la corte con sus abogados. Fernando, Carolina y Rodrigo estaban del otro lado con su equipo legal. La sala estaba llena de periodistas. La historia del millonario que fingió amnesia había sido filtrada, y se había vuelto sensación. El juez, un hombre mayor de rostro severo, llamó al orden. Este es un caso inusual, comenzó. Raramente vemos peticiones de incompetencia, donde el sujeto admite haber engañado deliberadamente a su familia. Señor Fernando Valdivia, su abogado puede presentar. El abogado de Fernando fue metódico. Presentó el historial médico del accidente, los testimonios de los psiquiatras sobre el comportamiento errático, y finalmente la admisión de Sebastián de que todo había sido un acto. Su señoría, concluyó el abogado, un hombre que monta una farsa tan elaborada para engañar a su propia familia, claramente no está en condiciones de manejar una fortuna de $500 millones. Mi cliente busca proteger a su padre de sí mismo. Luego fue el turno de la defensa de Sebastián. Su abogado presentó un caso diferente, que Sebastián siempre había mantenido juicio claro, que nunca había tomado una mala decisión empresarial, que el experimento, si bien éticamente cuestionable, no indicaba incompetencia mental. Señoría, argumentó su abogado, mi cliente quería descubrir la verdad sobre su familia. Sus métodos fueron poco convencionales, pero sus conclusiones fueron válidas. Su hijo Fernando ha despedido a 50 empleados en 2 meses, vendió propiedades valiosas sin consultar a la junta directiva, y cortó todos los programas de caridad que mi cliente había establecido. Esto no es sobre proteger a Sebastián Valdivia, esto es sobre controlar su fortuna. Fernando se puso rojo de rabia. El juez levantó una mano para silenciar el murmullo que recorrió la sala. ¿Hay testigos? Sí, señoría, dijo el abogado de Sebastián. Llamamos a Rosa Martínez. Hubo un murmullo de sorpresa. Nadie excepto Sebastián sabía que Rosa vendría. Ella entró a la sala, claramente nerviosa en su vestido sencillo pero limpio. Tomó el estrado y juró decir la verdad. Señora Martínez, comenzó el abogado de Sebastián, usted trabajó para mi cliente durante su supuesta amnesia.
¿Puede describir su comportamiento? Rosa asintió. El señor Valdivia fingió no recordar los últimos 20 años, pero durante todo ese tiempo, mostró memoria perfecta de su vida hasta los 35 años. Respondía preguntas coherentemente, tomaba decisiones racionales sobre su cuidado diario, leía, conversaba, entendía situaciones complejas. En algún momento pensó que estaba mentalmente incapacitado, no, confundido emocionalmente por fingir, tal vez, pero su mente estaba perfectamente clara. El abogado de Fernando se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Martínez, ¿es verdad que mi cliente le prometió cambiar su testamento para incluirla? Rosa parpadeó. No, nunca, pero usted escuchó cuando él habló sobre cambiar su testamento. Sí, pero nunca mencionó mi nombre. De hecho, yo le aconsejé no hacer cambios mientras estaba supuestamente confundido. Y usted no tiene interés financiero en que mi cliente mantenga control de su fortuna. Mi interés, dijo Rosa firmemente, es que una persona buena no sea castigada por cometer un error. Sí, lo que hizo fue equivocado. Me lastimó a mí y a su familia, pero un error no lo hace incompetente. ¿Usted le tiene afecto a mi cliente?, preguntó el abogado, insinuando algo inapropiado. Le tengo el afecto que cualquier persona decente tendría por alguien solitario que está sufriendo, respondió Rosa sin pestañear. Pero si está insinuando algo romántico o interesado, está equivocado. Soy su empleada, él es mi jefe. Eso es todo. Sebastián, escuchando esto, sintió una punzada. ¿Era eso todo? ¿O Rosa estaba protegiendo su dignidad en la corte? Después de que Rosa bajó del estrado, el juez llamó a un receso. En el pasillo, Sebastián alcanzó a Rosa. Gracias por testificar. Dije la verdad. Eso es todo. Cuando dijiste que solo soy tu jefe, Rosa lo miró. Sebastián, este no es el momento ni el lugar para esa conversación. Pero habrá un momento y lugar. Ella suspiró. Si sobrevives esta audiencia sin perder todo, tal vez. Eso es esperanza suficiente para mí. Cuando la corte se reanudó, el juez había tomado su decisión. Este es un caso extraordinario, comenzó. Un hombre de negocios exitoso finge amnesia para probar a su familia. La prueba revela que su familia está más interesada en su dinero que en su bienestar. Pero la prueba también revela que el señor Valdivia es capaz de engaño elaborado. Hubo silencio tenso. Sin embargo, continuó el juez, el engaño no equivale a incompetencia. El señor Valdivia mantuvo en todo momento claridad mental, como testificó la señora Martínez. Sus decisiones, aunque éticamente cuestionables, no fueron irracionales. Fernando se hundió en su asiento. Por lo tanto, niego la petición de declarar incompetente a Sebastián Valdivia. Mantiene control total de sus facultades y su fortuna. El martillo cayó. Sebastián sintió una ola de alivio tan intensa que casi lo marea. Había ganado. Pero mientras miraba a su familia, a Fernando furioso, Carolina llorando, Rodrigo con expresión amarga, supo que había ganado una batalla legal pero perdido algo más importante. Después de la audiencia, afuera de la corte, los periodistas los rodearon. Sebastián hizo una declaración breve. Cometí un error al engañar a mi familia, pero ese error expuso verdades que necesitaban ser vistas. A partir de hoy haré cambios en cómo manejo mi empresa y mis relaciones familiares. Eso es todo. Fernando se acercó mientras los reporteros seguían gritando preguntas. ¿Estás feliz? Ganaste, nos humillaste públicamente. No era sobre ganar o humillar, dijo Sebastián, era sobre descubrir la verdad. La verdad es que ya no tengo padre, dijo Fernando y se alejó. Carolina lo siguió sin decir palabra. Rodrigo se detuvo un momento. Por lo que vale, hermano, entiendo por qué lo hiciste, pero eso no significa que pueda perdonarte. Sebastián asintió. No esperaba perdón. Rosa apareció a su lado después de que su familia se fue. ¿Ahora qué?, preguntó ella. Ahora reconstruyo. Mi empresa, mi vida, mis relaciones. Eso va a tomar tiempo. Tengo tiempo. Por primera vez en años. Tengo tiempo y claridad sobre lo que realmente importa. La miró. Y espero que tú seas parte de esa reconstrucción. Como tu cocinera, dijo Rosa. Como lo que sea que quieras ser, respondió Sebastián. Amiga, confidente, cocinera, solo quédate. Rosa lo consideró, con una condición, lo que sea. No más mentiras, no más juegos, no más pruebas. Si quieres saber algo, pregunta. Si tienes dudas, habla, pero nunca más manipules. Sebastián extendió su mano. Trato. Rosa la estrechó. Trato. Ahora vamos. Tienes que haber comido terrible esta semana sin mí. No tienes idea. Los meses siguientes fueron de transformación profunda para Sebastián. Primero reestructuró completamente su empresa, despidió a varios ejecutivos que habían estado robando,
incluyendo algunos que su hermano Rodrigo había contratado. Restituyó a los 50 empleados que Fernando había despedido, con disculpas y compensación retroactiva. Restauró todos los programas de caridad, duplicando los presupuestos. Luego convocó a Fernando a una reunión. Su hijo llegó con expresión defensiva. Si me vas a despedir, hazlo rápido. No voy a despedirte, dijo Sebastián, pero sí voy a cambiar tu rol. ¿A qué? Vas a dirigir nuestro nuevo programa de responsabilidad social corporativa. Trabajarás directamente con las comunidades donde operamos, asegurándote de que nuestros restaurantes beneficien a las áreas locales. Fernando lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque necesitas ver lo que yo olvidé durante años, que el éxito empresarial sin impacto social positivo es vacío. Necesitas conocer a las personas cuyas vidas tocamos. Y si me niego, entonces puedes renunciar. Pero Fernando, te estoy dando una oportunidad de redimirte, de ser parte de algo más grande que solo ganancias. Fernando vaciló. ¿Todavía crees en mí? Después de todo, eres mi hijo. Siempre voy a creer en ti, pero tienes que probarte a ti mismo, no a mí. Fernando asintió lentamente. Lo intentaré. Con Carolina fue diferente. Ella se negó a reunirse con él durante meses. Finalmente Sebastián voló a París para verla. Se sentaron en un café, incómodos. ¿Qué quieres?, preguntó Carolina. Quiero conocer a mi hija, no la persona que gasta dinero en París. La persona real. Tal vez gastar dinero en París es quien soy realmente. No lo creo. Creo que es lo que haces porque es más fácil que descubrir quién eres. Carolina rió amargamente. ¿Y tú sabes quién soy? No, por eso estoy aquí, para descubrirlo. Sin agendas, sin juegos. Solo un padre tratando de conectar con su hija. Tardó tiempo, pero eventualmente Carolina se abrió. Habló sobre cómo siempre sintió que Sebastián prefería a Fernando porque era hombre, cómo después de la muerte de su madre se sintió completamente sola, cómo el dinero se convirtió en su manera de llenar el vacío. Sebastián escuchó, realmente escuchó, y se dio cuenta de cuánto había fallado como padre. Lo siento, dijo cuando ella terminó. Siento no haber estado ahí, siento haberte hecho sentir que no eras suficiente. Carolina lloró, y Sebastián la abrazó por primera vez en años. No solucionó todo, pero fue un comienzo. Con Rodrigo, su hermano, la conversación fue más difícil. Rodrigo había estado robando de la empresa durante años. Sebastián tenía evidencia suficiente para enviarlo a prisión. Podrías destruirme, dijo Rodrigo en su última reunión. ¿Podría? Estuvo de acuerdo Sebastián. ¿Por qué no lo haces? Porque eres mi hermano. Y porque entiendo la tentación. Yo también pasé años valorando el dinero sobre todo lo demás. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que devuelvas lo que robaste. Trabajaremos un plan de pagos. Y quiero que renuncies a cualquier puesto en la empresa. Y después construyes tu propia vida. Honestamente esta vez. Rodrigo asintió, derrotado pero quizás aliviado. Gracias por no destruirme. Destrúyete o constrúyete, es tu elección ahora. Mientras Sebastián reconstruía sus relaciones familiares, su relación con Rosa evolucionaba lentamente. Ella había vuelto como su cocinera, pero era diferente ahora. Hablaban como iguales. Él le pedía opiniones sobre decisiones empresariales. Ella lo desafiaba cuando veía que estaba cayendo en viejos patrones. «Estás trabajando demasiado otra vez», le decía Rosa cuando lo encontraba en su oficina a medianoche. «Es un proyecto importante. Todos los proyectos son importantes para ti. Pero ¿para qué sirve todo esto si no tienes vida fuera del trabajo?». Sebastián sabía que tenía razón. Comenzó a tomar fines de semana libres. Comenzó a perseguir pasatiempos que había abandonado hace décadas. Y siempre Rosa estaba ahí, no como empleada sino como amiga. Una noche, meses después de la audiencia, Sebastián cocinó para Rosa. «¿Qué haces?», preguntó ella sorprendida de encontrarlo en la cocina. «Recordé que antes de ser magnate restaurantero, era chef. Pensé que era hora de volver a cocinar». «¿Y qué estás haciendo?». «La receta de mi madre para pollo guisado. La misma que tú preparas también». Rosa se sentó, tocada. «¿Quieres que te ayude?». «Solo quiero que me hagas compañía». Trabajaron lado a lado, y Sebastián se dio cuenta de cuánto había extrañado esto, crear algo con sus propias manos, compartir el proceso con alguien. Cuando terminaron y probaron el resultado, Rosa hizo una mueca. «¿Necesita más sal?». Sebastián rió. «Toda una vida construyendo un imperio culinario y no puedo cocinar un plato simple. Puedes aprenderlo de nuevo, si quieres». «Me gustaría eso». Comenzaron una rutina. Una noche por semana, Sebastián cocinaba con Rosa. Ella le enseñaba, con paciencia infinita, los secretos de la cocina que él había olvidado en su ascenso al poder. Y mientras cocinaban, hablaban de todo y de nada.
de sueños y arrepentimientos, de miedos y esperanzas. Una noche, mientras hacían tamales juntos, Sebastián preguntó, ¿alguna vez pensaste en volver a casarte, después de tu esposo? Rosa se detuvo con las manos en la masa. Pensé en ello, pero criar 2 hijos sola no dejaba mucho tiempo para romance. Y luego, cuando los niños crecieron, estaba tan acostumbrada a estar sola que parecía más fácil quedarse así. No te sientes sola, a veces, pero la soledad es diferente al miedo de estar sola. He aprendido a estar cómoda conmigo misma. Yo nunca aprendí eso, admitió Sebastián. Siempre necesité estar rodeado de personas, proyectos, ruido, cualquier cosa para no enfrentar el silencio. Y ahora estoy aprendiendo, despacio, pero aprendiendo. Rosa sonrió. Bien, es un aprendizaje importante. Rosa, Sebastián puso su mano sobre la de ella en la masa. ¿Qué somos nosotros? Ella no retiró su mano. Somos 2 personas que han pasado por cosas difíciles y encontraron compañía en el otro. Solo compañía. Sebastián. Rosa finalmente retiró su mano. Tenemos que ser cuidadosos. Tú eres mi empleador. Hay un desequilibrio de poder. No quiero que nada de esto se complique. ¿Y si renunciaras? ¿Y si no fuera tu empleador? Entonces aún serías un hombre con $500 millones y yo sería una viuda que apenas tiene ahorros. El desequilibrio seguiría ahí. El dinero no tiene que importar. Pero importa, dijo Rosa gentilmente. Quieras o no, importa. Cambia cómo las personas te ven, cómo se relacionan contigo. Yo no quiero ser otra persona en tu vida que quiere algo de ti, pero tú no quieres mi dinero. No, pero si hubiera algo romántico entre nosotros, las personas asumirían que sí. Tus hijos, tus socios, la prensa, todos asumirían que soy una cazafortunas, y eso nos destruiría. Sebastián sabía que tenía razón, pero dolía. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hemos estado haciendo, ser amigos, apoyarnos, y ver qué pasa con el tiempo. Hay esperanza para algo más. Rosa sonrió con ternura. Sebastián, acabas de pasar por una crisis mayor. Acabas de empezar a reconstruir tu vida y tus relaciones. Date tiempo. Aprende a estar contigo mismo. Y si en 1 año, 2 años, todavía sientes algo, hablamos. Eso es muy sensato. Alguien tiene que ser el sensato aquí, bromeó ella. Ahora termina esos tamales. No se van a hacer solos. 1 año después de la audiencia, Sebastián organizó una reunión familiar en su penthouse. Era la primera vez que todos estarían juntos desde la corte. Fernando llegó primero. Se veía diferente, más delgado, más calmado. Su trabajo en responsabilidad social lo había cambiado. Papá, lo saludó con un abrazo genuino. ¿Cómo has estado? Y bien, muy bien. ¿Y tú? Cansado pero feliz. Sabes que acabamos de abrir 3 comedores comunitarios en barrios de bajos ingresos. Sebastián sonrió. Leí tu reporte. Estoy orgulloso de ti. Nunca pensé que diría esto, pero este trabajo es más satisfactorio que perseguir ganancias. Ver las caras de las familias que alimentamos. Papá, eso vale más que cualquier bono. Carolina llegó después de visita desde París. Había empezado un negocio de diseño de moda ética, usando sus contactos en la industria para promover prácticas sostenibles. Papá, lo besó en la mejilla. El penthouse se ve diferente. Rosa me convenció de redecorar. Dijo que parecía un museo, no un hogar. Tiene razón, está mucho mejor. ¿Cómo va tu negocio? Lento pero creciendo. Resulta que cuando usas tu propio dinero en lugar del de papá, eres mucho más cuidadosa con las decisiones. Sebastián rió. Esa era la idea. Rodrigo fue el último en llegar, claramente nervioso. Había devuelto casi la mitad de lo que robó, trabajando honestamente por primera vez en años. Sebastián extendió su mano formalmente. Sebastián la ignoró y lo abrazó. Gracias por venir. No estaba seguro de si sería bienvenido. Siempre serás bienvenido. Eres mi hermano. Rosa había preparado una cena familiar. No la comida elegante de eventos corporativos, sino comida casera, de la que se hace con amor. Mientras comían, la conversación era incómoda al principio, pero gradualmente se relajó. Quiero proponer un brindis, dijo Sebastián, levantando su copa. Hace 1 año, mentí a todos ustedes. Los probé de la manera más cruel, y descubrí verdades dolorosas sobre todos nosotros. Hubo silencio, pero también descubrimos que podemos cambiar. Fernando, te has convertido en el líder que siempre supe que podías ser. Carolina, has encontrado tu propio camino. Rodrigo, has enfrentado tus errores y trabajas para corregirlos. Y yo, he aprendido que el amor no se puede probar, solo se puede vivir, por segundas oportunidades, dijo Fernando, levantando su copa. Y por la honestidad, añadió Carolina. Por la familia, dijo Rodrigo. Brindaron,
y por primera vez en años, Sebastián sintió que tenía una familia real, imperfecta pero genuina. Después de la cena, mientras Rosa limpiaba, Carolina la ayudó. Gracias por testificar por papá, le dijo. Hiciste lo correcto. Solo dije la verdad, respondió Rosa. Aún así, sé que papá te lastimó con su mentira. Habrías podido vengarte dejando que perdiera. En cambio lo defendiste. Rosa se encogió de hombros. La venganza no habría ayudado a nadie. Carolina la estudió. ¿Estás enamorada de él? Rosa se sorprendió por la pregunta directa. ¿Por qué preguntas eso? Porque la manera en que lo mira, la manera en que él te mira, es obvio para cualquiera que preste atención. Es mi empleador. Eso es lo que dices. Pero ambas sabemos que es más que eso. Rosa suspiró. Incluso si hubiera sentimientos sería complicado. Demasiado complicado. El amor siempre es complicado, dijo Carolina, pero eso no lo hace menos valioso. Mira, sé que probablemente piensas que soy una niña rica mimada que no sabe nada de la vida real, y durante mucho tiempo tenías razón. Pero he estado aprendiendo. ¿Qué has aprendido? Que la felicidad es rara, que las conexiones reales son más raras aún, y que cuando las encuentras tienes que aferrarte a ellas, sin importar lo complicado. Tu padre y yo somos de mundos diferentes. Mi padre pasó los primeros 35 años de su vida en tu mundo, señaló Carolina. Solo los últimos 20 estuvo en el mío. Tal vez es hora de que vuelva a sus raíces. Rosa no supo qué responder a eso. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián y Rosa se sentaron en la terraza mirando las luces de la ciudad. Fue una buena noche, dijo Sebastián. Tu familia está sanando. Gracias a ti. Tu testimonio me salvó. No, tu honestidad eventual te salvó. Yo solo aceleré el proceso. Hubo un silencio cómodo. Finalmente Sebastián habló. Ha pasado un año desde que me pediste que esperara, que me diera tiempo para sanar y crecer. Sí, he estado en terapia. He reconstruido mis relaciones. He aprendido a estar solo sin sentirme solitario. He aprendido a valorar a las personas sobre las ganancias. He cambiado, Rosa. Realmente he cambiado. Lo sé, lo veo. Entonces podemos hablar ahora, sobre nosotros. Rosa lo miró. Sebastián, todavía hay un océano de diferencia entre nuestras vidas. Entonces enséñame a nadar en tu océano, o yo te enseño a nadar en el mío, o encontramos un nuevo océano donde ambos podamos nadar. Ella rió a pesar de sí misma. Esa metáfora no funcionó muy bien. Lo sé, no soy bueno con palabras románticas, soy mejor con acciones, así que déjame mostrarte. Sacó un sobre de su bolsillo. ¿Qué es esto? Ábrelo. Rosa abrió el sobre. Dentro había papeles legales. Los leyó con confusión creciente. Esto dice que estás estableciendo un fideicomiso. No cualquier fideicomiso. Es para ti. $50 millones, administrados por un banco independiente, que te pagarán una cantidad mensual por el resto de tu vida. Rosa se puso de pie, conmocionada. No puedo aceptar esto. Espera, déjame explicar. Sebastián también se levantó. No te estoy dando esto para comprarte o para crear obligación. Te lo estoy dando para eliminar el desequilibrio de poder entre nosotros. ¿Qué? Dijiste que no podíamos tener una relación real porque siempre habría un desequilibrio. Porque yo tenía dinero y tú no. Porque eras mi empleada. Bueno, ya no eres mi empleada. Renunciaste, recuerdas. Pero volví, como amiga que cocina, no como empleada. Y ahora con este fideicomiso, tienes tu propia seguridad financiera. Nunca tendrás que preocuparte por dinero. Nunca tendrás que depender de mí o de nadie. Eres independiente. Rosa sacudió la cabeza. Esto es demasiado. Es una fortuna. Es el 2% de mi fortuna. Y Rosa, si quisiera, podría darte 50 veces eso y apenas notarlo. Pero no se trata de la cantidad. Se trata de darte libertad. Libertad de elegir sin presiones económicas. Libertad de elegirte a ti. ¿Quieres decir? Libertad de elegir lo que quieras. Si me eliges será porque quieres, no porque necesitas. Si no me eliges, al menos tendrás seguridad para ti y tu familia. Rosa se sentó, abrumada. Esto cambia todo. Ese es el punto. Sebastián, yo no sé qué decir. No digas nada ahora. Piénsalo, toma tu tiempo. Pero Rosa, quiero que sepas algo. Me he enamorado de ti, de tu bondad, tu sabiduría, tu fuerza, de la manera en que ves lo mejor en las personas incluso cuando no lo merecen, de cómo haces que una casa se sienta como un hogar. Me enamoré de ti viendo cómo cuidabas a un hombre que pensabas que había perdido su memoria, viendo cómo amabas sin esperar nada a cambio, viendo cómo me defendías en corte incluso después de que te lastimé. Eres la persona más extraordinaria que conozco. Lágrimas corrían por el rostro de Rosa. Tú también me has cambiado. Me mostraste que las personas pueden crecer,
que los errores no definen quiénes somos. Me hiciste creer en el amor de nuevo cuando pensé que esa parte de mi vida había terminado. Entonces hay esperanza. Rosa se levantó y caminó hacia él. Tomó su rostro entre sus manos. Sí, Sebastián, hay esperanza, pero necesitamos hacerlo bien, despacio, sin presiones. Sin presiones, estuvo de acuerdo Sebastián. Solo dos personas conociéndose realmente. Y Sebastián, sobre el fideicomiso. Es tuyo, lo quieras o no. Ya está establecido legalmente. Úsalo, no lo uses, dónalo todo, no me importa. Solo quería que supieras que nunca tendrás que preocuparte por dinero de nuevo. No sé si alguna vez entenderás cuánto cambia esto mi vida. Entonces muéstramelo. Llévame a tu mundo. Enséñame lo que es vivir sin preocuparse por números en una cuenta bancaria. Rosa sonrió. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Más listo de lo que he estado para cualquier cosa. Los meses siguientes fueron de descubrimiento para ambos. Rosa llevó a Sebastián a su vecindario, donde conoció a su familia extendida, sus amigos, su comunidad. Sebastián, por primera vez en décadas, experimentó cenas familiares ruidosas en casas pequeñas, donde todos traían un plato para compartir. Experimentó sentarse en porches hablando con vecinos hasta tarde en la noche. Experimentó la calidez de una comunidad real. Esto es lo que me perdí, le dijo a Rosa una noche después de una cena en casa de su hermana. Construí un imperio pero me perdí esto. Conexión real, personas que se preocupan por ti sin agenda. Nunca es tarde para recuperarlo, respondió Rosa. Sebastián también le mostró su mundo, pero de manera diferente. La llevó a sus restaurantes, no como dueño sino como chef invitado. Cocinaron juntos en las cocinas, sirvieron comida, hablaron con clientes. Mi abuelo empezó el primero de estos restaurantes en una esquina pequeña, le contó mientras cocinaban. Solo tenía 4 mesas, pero cada cliente era tratado como familia. En algún lugar en el camino hacia la expansión, perdimos eso. Entonces recupéralo, dijo Rosa, y lo hizo. Sebastián implementó cambios en toda su cadena. Cada restaurante tendría una noche al mes donde la comida era gratis para familias de bajos recursos. Cada cocina contrataría al menos un aprendiz de la comunidad local. Cada gerente pasaría tiempo trabajando en comedores comunitarios. Estás transformando tu imperio en algo hermoso, le dijo Fernando en una reunión de junta. Las ganancias han bajado un poco, pero la lealtad del cliente ha subido. Y moralmente, papá, esto es lo correcto. Sebastián sonrió. Su hijo finalmente lo entendía. En cuanto a Sebastián y Rosa, su relación floreció despacio. Salían a caminar por parques, iban al cine, cocinaban juntos, conversaban por horas. No había prisa, no había presión, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. ¿Sabes qué es lo mejor de esto?, le dijo Rosa 6 meses después del fideicomiso, mientras caminaban por un mercado de agricultores. Que podría irme mañana y estaría bien, financieramente, emocionalmente estaría bien, y aún así elijo estar aquí contigo. Y eso es bueno, es lo mejor, porque significa que esto es real, no es necesidad, no es obligación, es elección pura. Sebastián la detuvo en medio del mercado. Te amo, Rosa Martínez. Ella sonrió. Yo también te amo, Sebastián Valdivia. Se besaron allí entre puestos de frutas y verduras, con gente pasando alrededor. No fue un beso de película, grandioso y dramático, fue un beso real, lleno de promesa y esperanza. Más tarde ese día, mientras comían tamales que habían comprado en el mercado, Sebastián hizo una pregunta. ¿Te casarías conmigo? Rosa casi se atragantó con su comida. ¿Qué? No ahora, no necesariamente pronto, pero eventualmente. ¿Te casarías conmigo? Sebastián, eso es enorme. Lo sé, por eso pregunto ahora, sin presión. Solo quiero saber si es una posibilidad que considerarías. Rosa puso su tamale abajo y tomó las manos de Sebastián. Sí, algún día, cuando ambos estemos listos, sí, me casaría contigo. De verdad, pero con condiciones. ¿Cuáles? Nada ostentoso, nada de bodas de millones de dólares con cientos de invitados. Algo pequeño, íntimo, real, hecho. Algo más, queremos un acuerdo prenupcial. Uno que proteja tu fortuna y deje claro que no me estoy casando contigo por dinero. Rosa, no necesitamos. Sí, necesitamos. Por tu familia, por la prensa, por mi propia paz mental. Necesitamos hacer esto correctamente. Sebastián asintió. Está bien, lo que tú quieras. Y Sebastián, necesito que entiendas algo. Nunca voy a ser la esposa trofeo en eventos corporativos. Nunca voy a fingir ser algo que no soy. Nunca te pediría que cambiaras. Bien, porque esta soy yo. Una viuda de clase trabajadora que cocina para vivir.
Amo mi vida simple. Si te casas conmigo, te casas con eso también. Rosa, eso es exactamente lo que quiero. Tú, tu vida, tu simplicidad, tu autenticidad, todo eso es. Ella sonrió. Entonces creo que esto podría funcionar. 2 años después de la farsa de amnesia, en el aniversario del día en que Sebastián fue declarado competente por el juez, se casaron. Fue una ceremonia pequeña en el jardín del primer restaurante que Sebastián había abierto hace décadas. Solo estaban sus hijos, el hermano de Sebastián, los hijos de Rosa, y un puñado de amigos cercanos. Fernando fue el padrino. La hija de Rosa fue la dama de honor, y el juez que había presidido el caso de competencia oficiaba con una sonrisa irónica. Hace 2 años estaba decidiendo si este hombre era competente para manejar su fortuna, dijo el juez durante la ceremonia. Hoy estoy declarando que es suficientemente competente para comprometerse al mayor acto de fe, el matrimonio. Hubo risas. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero. Rosa, hace 3 años fingí perder mi memoria. Pensé que era una forma inteligente de descubrir quién realmente me amaba, pero lo que descubrí fue mucho más importante. Descubrí que estaba perdido en mi riqueza, mi poder, mi soledad, y tú me encontraste. No me encontraste porque te estaba buscando, me encontraste porque eras consistentemente tú misma, bondadosa, honesta, sin pretensiones. Me enseñaste que el verdadero valor no está en lo que posees sino en quién eres, que el éxito real es medido no en dinero sino en amor dado y recibido. Hoy no solo me caso contigo, me comprometo a vivir el resto de mi vida con los valores que me enseñaste, a ser generoso sin expectativas, a ser honesto sin juegos, a ser presente sin distracciones. Te amo. Y pase lo que pase, siempre estaré agradecido de que te quedaras cuando todos los demás se fueron. Rosa secó sus lágrimas y habló. Sebastián, cuando nos conocimos hace años, eras mi empleador, un hombre rico con un mundo que yo no entendía. Pero trabajando en tu cocina, vi algo que otros no veían. Vi a un hombre solitario que había olvidado cómo ser humano detrás del título de magnate. Cuando fingiste perder la memoria, sí, me lastimaste, pero también me diste un regalo sin saberlo. Me diste la oportunidad de ver quién eras sin todas las capas de defensa, de ver tu vulnerabilidad, tu necesidad de conexión, tu anhelo de amor real. Me enseñaste que las personas pueden cambiar, que los errores, por grandes que sean, no definen quiénes somos permanentemente. Me enseñaste que nunca es tarde para elegir la honestidad, para elegir el amor, para elegir ser mejor. Hoy me caso contigo no por tu dinero, algo que dejaste claro con ese ridículo fideicomiso que todavía no sé si perdonarte por dármelo. Hubo risas. Me caso contigo porque eres mi mejor amigo, porque cocinar contigo es mi actividad favorita, porque me haces reír, porque cuando estoy contigo, me siento vista, valorada, amada, y porque quiero pasar el resto de mi vida mostrándote lo que es ser amado incondicionalmente. Se intercambiaron anillos simples, sin diamantes extravagantes, solo bandas de oro con sus iniciales, y cuando el juez los declaró casados, se besaron mientras su pequeña congregación aplaudía. La recepción fue en el mismo restaurante, con comida que Rosa y Sebastián habían cocinado juntos esa mañana. Nada de catering caro, solo comida hecha con amor. Durante el baile, Fernando se acercó a su padre. Papá, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Siento cómo reaccioné cuando fingiste la amnesia. Estabas tratando de enseñarnos una lección, y yo solo vi oportunidad. Eso me avergüenza. Ya pasó, hijo. No pasó. Necesito decirlo. Era codicioso, egoísta, ciego a todo excepto el dinero. Me parecía más a ti de lo que quiero admitir. Al tú de antes. Y ahora trabajo cada día para ser más como tú eres ahora. Y como Rosa. Quiero que mis hijos me vean como un hombre que se preocupa por las personas, no solo por ganancias. Sebastián abrazó a su hijo. Estoy orgulloso de ti, Fernando, muy orgulloso. Carolina también se acercó, con su esposo que había traído desde París. Papá, Rosa, gracias por invitarnos. Eres mi hija, siempre serás bienvenida. Sé que no fui justa contigo, con ninguno de ustedes. Pero Rosa, quiero que sepas que te respeto. Cualquiera puede amar a un millonario. Se necesita una persona especial para amar al hombre detrás del dinero. Rosa abrazó a Carolina. Tu padre es fácil de amar cuando dejas que sea él mismo. Rodrigo fue el último en acercarse. Le extendió a Sebastián un sobre. ¿Qué es esto? El último pago. He devuelto todo lo que robé, con intereses. Sebastián abrió el sobre y vio el cheque. Rodrigo, esto es más de lo que tomaste. Lo sé, pero te debo más que dinero. Te debo una disculpa, respeto, y un agradecimiento por no destruirme cuando pudiste. Eres mi hermano,
un hermano que no merecía tu compasión, pero la recibí de todos modos. Eso me cambió, Sebastián, ahora tengo mi propio pequeño negocio, limpio, honesto, no gano mucho, pero duermo bien por las noches, eso vale más que cualquier fortuna. Mientras el sol se ponía, Sebastián y Rosa se sentaron juntos mirando a sus familias mezclándose, riendo, compartiendo. ¿Feliz?, preguntó Rosa. Más feliz de lo que he estado en toda mi vida, respondió Sebastián. ¿Alguna vez te arrepientes de ese día que fingiste perder la memoria? Sebastián pensó por un momento. Me arrepiento de lastimar a las personas, especialmente a ti, pero arrepentirme del resultado, no, porque me llevó aquí, a ti, a esta familia sanada, a una vida que finalmente tiene significado más allá de números en una cuenta bancaria. Es gracioso, dijo Rosa. Viniste a probar quién te amaba, pero al final, la prueba eras tú. Podías aprender, crecer, cambiar. Esa fue la verdadera prueba. Y pasaste, con honores. Se besaron mientras el sol terminaba de ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. A su alrededor, su familia celebraba. No una familia perfecta, pero una familia real. Una familia que había pasado por fuego y salido más fuerte. Una familia que había aprendido que el amor no es algo que se prueba sino algo que se vive, cada día, con honestidad, vulnerabilidad y gracia. 5 años después de su boda, Sebastián y Rosa se sentaban en el porche de su nueva casa. No el penthouse de antes, que Sebastián había vendido. Esta era una casa de tamaño mediano, en un vecindario de clase media, con un jardín donde Rosa cultivaba vegetales y flores. Sebastián había reducido su rol en la empresa, dejando el liderazgo diario a Fernando. Ahora pasaba sus días trabajando en comedores comunitarios, enseñando a jóvenes de bajos recursos a cocinar, usando su experiencia para dar oportunidades a otros. ¿Alguna vez extrañas todo eso?, le preguntó Rosa, señalando hacia la ciudad donde su antiguo penthouse seguía elevándose. El lujo, el poder, todo. No, dijo Sebastián honestamente. Extraño la emoción de construir algo a veces, pero no extraño la soledad. No extraño las relaciones falsas. No extraño ser una cartera ambulante para mi familia. Tu familia ha cambiado mucho. Gracias a ti, les mostraste un modelo diferente, cómo vivir con menos pero ser más feliz. En estos 5 años, mucho había cambiado. Fernando se había casado con una trabajadora social que conoció en uno de los programas comunitarios. Tenían 2 hijos que Sebastián adoraba malcriar con tiempo y atención, no con juguetes caros. Carolina había movido su negocio de vuelta al país, trabajando con artesanos locales. Visitaba regularmente, y ella y Rosa se habían vuelto cercanas. Rodrigo había prosperado modestamente con su pequeño negocio de consultoría ética. Nunca sería rico, pero era respetado y, más importante, se respetaba a sí mismo. ¿Sabes qué descubrí?, dijo Sebastián, tomando la mano de Rosa. Que fingir perder la memoria fue lo mejor y peor que hice. Fue cruel, sí, pero me dio un reinicio. Me permitió ver mi vida sin todos los filtros que había construido durante años. ¿Y qué viste? Que había construido una prisión de oro, que tenía todo y no tenía nada, que la gente más importante era la que menos valoraba. Y ahora tengo exactamente lo que necesito. Una esposa que amo, una familia sanada, un propósito que va más allá de hacer dinero. Y paz, finalmente, paz. Rosa recostó su cabeza en su hombro. Lo logramos, ¿no? Contra todo pronóstico. Lo logramos, Sebastián. Puedo confesarte algo. Siempre, cuando testifiqué en esa corte, cuando defendí tu competencia mental, ya estaba enamorada de ti. No lo sabía entonces, o no quería admitirlo, pero lo estaba. Sebastián la miró con sorpresa. Desde entonces, tal vez incluso antes, tal vez desde esas noches cuando tenías pesadillas y yo te consolaba, cuando dejabas caer tu actuación por momentos y veía al hombre real debajo, vulnerable, asustado, buscando conexión. Nunca lo dijiste, porque habría complicado todo, porque necesitaba que pasara tiempo, que las cosas se asentaran, porque el amor real no es solo sentimiento, es elección. Y necesitaba elegirte cuando las cosas estuvieran claras, no en medio del caos. Y ahora, todavía me eliges, cada día, cada momento. Se besaron suavemente, un beso lleno de años de compañerismo, de pruebas sobrevividas, de amor ganado y mantenido. Al día siguiente, Sebastián y Rosa fueron juntos a visitar la tumba de Mariana, la primera esposa de Sebastián. Rosa llevaba flores frescas. Hola Mariana, dijo Sebastián, arrodillándose junto a la lápida. Traje a alguien para que te conozca. Bueno, para que le hables. Rosa Martínez, ahora Rosa Valdivia.
Rosa puso las flores y se arrodilló también. Sé que esto es inusual, le dijo Rosa a la lápida, pero Sebastián habla tanto de ti, que siento que te conozco. Quiero que sepas que no estoy tratando de reemplazarte. Nadie podría, pero estoy tratando de cuidar al hombre que amaste, de darle la compañía que necesita, de asegurarme de que no esté solo. Sebastián tomó su mano, con lágrimas en los ojos. Mariana siempre decía que cuando ella muriera, quería que yo encontrara el amor de nuevo. Decía que era demasiado bueno para estar solo. Creo que le habrías caído bien. Rosa, espero que sí. De hecho, creo que ella habría estado orgullosa de cómo me transformaste, de cómo me obligaste a ser mejor. Se quedaron ahí por un rato, en silencio, honrando a la mujer que había sido y a la mujer que ahora era. Era un círculo completo, una paz encontrada. Esa noche, en su casa acogedora, mientras Rosa preparaba la cena y Sebastián ayudaba torpemente como siempre, él reflexionó en voz alta. Si pudiera volver atrás, al día que decidí fingir amnesia, lo haría diferente. ¿Qué piensas? Creo que sí. Encontraría una forma más honesta de descubrir lo que necesitaba saber. Hablaría con mi familia directamente. No jugaría juegos, pero no me arrepiento del resultado, porque me llevó a ti, y Rosa, tú vales cada error, cada dolor, cada momento difícil. Rosa se giró de la estufa y lo abrazó. Sabes que esa es la cosa más romántica que has dicho. Estoy mejorando con la práctica. ¿Lo estás? Lentamente, pero lo estás. Rieron, y en ese momento simple, en esa cocina modesta, con el olor de la cena cocinándose, Sebastián Valdivia supo que finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida. No estaba en el poder, no en la riqueza, no en el éxito. Estaba aquí, en el amor de una mujer que lo había visto en su peor momento y eligió quedarse, en la familia que había aprendido a ser real, en la paz que viene de vivir con autenticidad. El millonario que fingió perder la memoria para probar quién lo amaba, había aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no puede ser probado, solo puede ser vivido, y que a veces, tienes que perder todo, incluso si es solo en fingimiento, para descubrir lo que realmente importa. Y lo que realmente importaba estaba en esta cocina, con manos callosas de trabajo honesto, cocinando comida simple con amor infinito. Esa era la verdadera riqueza, esa era la verdadera fortuna, esa era la vida que valía la pena vivir. Sebastián había encontrado su camino a casa, no a la mansión de 42 pisos, sino a esta casa modesta donde el amor era el lujo más grande, y eso al final, era todo lo que necesitaba, todo lo que cualquiera necesita.